¿Cómo están, estudiantes? Muy buenos días. Tema: clasificación de los seres vivos, y nuestro objetivo es descubrir los 5 reinos de los seres vivos e identificar los criterios de clasificación que permiten asignar una especie a uno de dichos reinos. Los seres vivos, como ya nosotros lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones, conocemos que los seres vivos son los que tienen vida, como las plantas, las personas, los animales. Esto significa que realizan una serie de actividades que les permiten vivir y adaptarse al medio. Podemos nosotros reconocer a los seres vivos porque tienen muchas características en común. Nacen, crecen, se reproducen, mueren, es decir, que cumplen un ciclo vital. También tienen otras características, por ejemplo, la de sus funciones vitales. Se nutren, se relacionan y se reproducen. Y también tienen ciertas propiedades, como ya lo habíamos estudiado. Sin embargo, son esos organismos complejos que están formados por una o varias células y que tienen la capacidad de desempeñar diferentes funciones básicas. Sin embargo, los científicos han agrupado a los seres vivos en grupos muy grandes que abarcan a toda la diversidad de la vida. Estos grupos forman 5 reinos, dentro de los cuales los seres comparten características comunes. Por ejemplo, esta clasificación está basada en el número de células. Está también basado en el tipo de células, en la nutrición y en los organismos. Los 5 reinos son Monera, el protista, el reino de los hongos, o también llamado el reino fungi, las plantas y los animales. Los seres vivos que pertenecen al reino Monera se caracterizan básicamente en que son organismos unicelulares, conformados principalmente por células procariotas. Presentan una nutrición autótrofa y heterótrofa. Algunos ejemplos de ellos son las bacterias y las cianobacterias, ¿no? En el reino protista son organismos que pueden tener una organización unicelular o pluricelular. Estas están conformadas por células eucariotas y su alimentación es autótrofa o heterótrofa. Como ejemplos tenemos aquí a las algas, protozoos, ameba, paramesio. En el reino fungi, o también llamado el reino de los hongos, está compuesto por organismos vivos que pueden tener una organización celular unicelular o pluricelular. Son eucariotas y presentan un tipo de alimentación heterótrofa. Como ejemplo tenemos a las setas, levaduras o también los mohos. El reino vegetal es un reino muy grande, amplio, igual que el reino de los animales, pero en el reino vegetal está compuesto por organismos pluricelulares, son eucariotas. Ustedes ya saben, pues son organismos autótrofos, ellos producen su propio alimento. Entre los ejemplos tenemos a los musgos, helechos, plantas con flores y plantas sin flores. Y en el reino de los animales tenemos en que ellos son pluricelulares, están compuestos por células eucariotas, son heterótrofos. Entre ejemplos tenemos la esponja de mar, el gusano, peces, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos. Ellos conforman este gran reino que tiene nuestra naturaleza. El origen de los sistemas de clasificación. Conocer cuántas y cuáles son las especies que habitan en el territorio es una de las principales estrategias para la conservación de la biodiversidad. Aunque es claro que es un poco difícil estimar el número real, se cree que nuestro país, por ejemplo, ocupa uno de los primeros lugares en cada uno de los grupos de especies por kilómetro cuadrado. Sin embargo, se estima que hay mucha más por describir, pues aún falta mucha información sobre algunos grupos biológicos. Les hago una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que conocer la variedad de especies que habita en el lugar ayuda a la conservación de la biodiversidad? Pues le comento. Al conocer la diversidad de especies, tanto animales como vegetales, nos permiten reconocer la biodiversidad de todos los ecosistemas. Me estoy refiriendo a los ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, incluso los ecosistemas aéreos. Y con ello, ¿cuál sería el impacto
que tendría en nuestro ambiente, según las cadenas tróficas y sobre todo la manera en que mantienen el equilibrio de toda la naturaleza. La importancia de la taxonomía y la sistemática. Ordenar la inmensa variedad de seres vivos existentes y encontrar las posibles explicaciones de su origen y la evolución ha sido un reto para los naturalistas de todas las épocas. Aquí tenemos nosotros una imagen taxonómica de los seres vivos, en este caso conformados o clasificados por los reinos que ya habíamos visto anteriormente. La ciencia que estudia el parentesco, las relaciones y la historia evolutiva de los seres vivos se lo conoce como sistemática. Mediante ella, los científicos han podido establecer el origen y la evolución de algunas especies y grupos biológicos con el apoyo de otra disciplina. La taxonomía, que es el campo de la ciencia que ocupa de describir y nombrar la diversidad de seres vivos que existe en la naturaleza. Si algo caracteriza a la vida es la gran diversidad de formas en que se presenta, los distintos tipos de organización celular y la especialización en tejidos, órganos, aparatos y sistemas dan como resultado la existencia de individuos con características muy diversas entre sí. De esta gran diversidad surgen dos necesidades. Primero, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a los seres vivos. Y la segunda necesidad, que sería de clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de las de los otros grupos. La especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí, originando seres fértiles y similares a sus progenitores. Bien, se cree que existen más de 5 millones de especies diferentes y no se sabe con certeza si en realidad son muchas más. Algunos autores hablan hasta de 50 millones de especies. De hecho, los primeros sistemas de clasificación fueron realizados por ciertos filósofos. Por ejemplo, Aristóteles fue uno de los primeros en clasificar organismos en categorías a partir de sus características estructurales, del grado de desarrollo al nacer y sobre todo de su comportamiento, ¿no? Estas categorías formaban una estructura jerárquica en la que cada categoría incluía a los que estaban debajo de ella. Por ejemplo, Aristóteles en un comienzo clasificó a los organismos en dos grupos, las plantas y animales. Luego, dentro de cada grupo, estableció criterios de clasificación como animales con y sin sangre, y así estableció otra categoría jerárquica. Años más tarde, el naturalista sueco Carl von Linné, o también llamado Linneo, propuso un método para clasificar que consistió en organizar a las especies de grupos llamados taxones, integrados por especies similares o relacionadas. Luego, Charles Darwin publicó El origen de las especies, donde planteó que todos los organismos están emparentados por un ancestro común, lo que llevó a reconocer que las categorías reflejan el parentesco evolutivo entre los organismos. Entre más es el número de categorías que dos organismos comparten, más cercana es su reproducción evolutiva. Básicamente, el sistema de clasificación de Linneo decía que cada especie recibe un nombre único de origen latino, que se escribe en letra cursiva y consta de dos partes. La primera parte del nombre de la especie corresponde al género, el cual se escribe con letra inicial mayúscula, y la segunda parte se refiere al epíteto específico, el cual se escribe en minúscula. Cada nombre científico es único, lo que hace posible el reconocimiento de un organismo independientemente del idioma y del lugar donde se encuentre. Las formas para nombrar y designar a las especies pueden ser encontradas en los códigos de nomenclatura zoológica
y también botánica, en los textos de biología básicamente, donde están consignadas las normas que deben tenerse en cuenta para designar a una nueva especie dentro de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, eh, como ya lo había comentado, el nombre de una especie se compone siempre de dos palabras, ¿no? Que está en una lengua latina y es un sistema de nomenclatura binomial. Este es el nombre que se le da. La primera palabra es el nombre del género o nombre genérico. Corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genérico se escribe siempre con mayúscula. La segunda palabra es la que se le asigna a una especie dentro de su género. Es el epíteto específico. La primera letra se escribe siempre con minúscula. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, miren, aquí tenemos a Canis lupus, Canis latrans y Canis familiaris. En este ejemplo se observan que todos los animales representados pertenecen al género Canis. Las distintas especies se nombran añadiendo el nombre genérico anterior, el epíteto específico característico de cada una. Canis lupus, el lobo; Canis latrans, el coyote; el Canis familiaris, por ejemplo, para el perro, ¿no? Bien, tomando en cuenta este ejemplo, porque vamos a seguir viendo en la próxima clase, más categorías, pero básicamente vamos a estudiar ahorita la que hemos repasado, ¿sí? Así que con lo que yo he comentado, ustedes como tarea van a colocar al frente del nombre de cada uno de los siguientes científicos su aporte a la clasificación de los seres vivos. Yo nombré a cada uno de ellos en la diapositiva anterior, pero si ustedes desean buscar en internet lo pueden hacer. ¿Cuál fue el aporte que cada uno de estos científicos le dieron a la clasificación por nomenclaturas a estos seres vivos? Luego van ustedes a entablar la diferencia que existe entre sistemática y taxonomía, y luego pues me van a escribir un criterio básicamente suyo acerca de la importancia de la taxonomía de los seres vivos. Como conclusión general, yo podría decirle que la importancia de la taxonomía es que es una herramienta y un sistema de clasificación que agrupa a toda la diversidad de organismos en unidades discretas dentro de un sistema estable. Establece además, según la cantidad de información, estudio existente sobre las reglas para la comprensión, descripción y la sistematización de la diversidad de organismos y sobre todo un ordenamiento de dicho sistema. ¿Sí? Perfecto, estudiantes. Esta tarea recuerden que tienen que hacerla a mano. Que tengan una excelente tarde. Pasen bien.